A partir de el mes de agosto de 2011, cuando hice la entrevista al señor Monsalve, se han presentado en cadena numerosos hechos que están relacionados con su pregunta. He sido denunciado penalmente, como se conoce, ante la Corte Suprema de Justicia por parte del expresidente y exsenador Álvaro Uribe por haber cometido presuntamente los delitos de fraude procesal, abuso de función pública y calumnia agravada, frente a los cuales, como se sabe también, en el mes de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia, su sala de instrucción, profirió un auto inhibitorio. Por esas mismas fechas, un dirigente político de la colectividad a la que pertenece el expresidente me formuló una acción de pérdida de investidura. Relacionada esa acción con dos debates de control político que hice en el Congreso. En el mes de, si no estoy mal, junio o julio del año 2016, el Consejo de Estado rechazó esa acción de pérdida de investidura. Igualmente, en esos años, cursó en mi contra una queja de carácter disciplinario, de la cual también fui absuelto hacia el mediados del año 2020, en segunda instancia. Al lado de esas acciones de carácter judicial, disciplinario y de pérdida de investidura, en mi contra se han practicado toda clase de campañas de difamación pública. El señor expresidente Álvaro Uribe, en distintos contextos, bien sea a través de sus redes sociales, de sus intervenciones ante medios de comunicación, en sus alocuciones en el Congreso de la República, en muy diversos escenarios, ha utilizado, los he contado, 16 apelativos de carácter injurioso y calumnioso en mi contra. Desde senador, congresista de las FARC, pasando por nostálgico del terrorismo, etcétera, etcétera. Entre esas afirmaciones, la que considero es más grave, es que el señor expresidente ha dicho que yo me he asociado o aliado con los criminales de mi padre para buscar, en una especie de complicidad o de concierto, causarle daño a él y a su familia. Usted podrá entender, señora juez, a una víctima de la violencia, como lo soy yo, que se me acuse de asociarme con los criminales, o sea, con las personas que asesinaron a mi padre, tiene un carácter especialmente grave. Pero no solamente eso. El señor expresidente Álvaro Uribe y exsenador, a través de sus hijos, por ejemplo, ha contratado empresas extranjeras de publicidad para desatar, por ejemplo, en Estados Unidos, campañas difamatorias en mi contra. Ha pedido que congresistas de Estados Unidos se pronuncien haciendo eco de un supuesto plan que yo habría urdido para deslegitimarlo, para agraviarlo, para atentar contra él y contra su honra. Igualmente, así han hecho los congresistas de su bancada. En numerosas oportunidades, a través de distintos medios, se han hecho eco y han promovido este tipo de campañas. También lo han hecho en contra de mi señora esposa, a quien no han cesado de acusar de tener una relación con el señor magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Reyes, para, en una especie también de concierto,
aliarse para producir efectos jurídicos en este proceso. Mis abogados también han sido víctimas de esas campañas. Y en general, para no extenderme sobre este asunto que es supremamente largo y no aburrir con infinidad de detalles, en contra mía, en contra de mi familia, en contra de mis abogados, en contra de las autoridades judiciales que han desarrollado este proceso, ha habido una incesante campaña de desprestigio, descrédito, agravio, calumnia e injuria que ha desatado el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Lo más reciente es que a puertas de este proceso, para simplemente señalar un hecho más, se enviaron cartas al gobierno de Estados Unidos pidiendo que se tuviera en cuenta que aquí en este proceso se está haciendo una especie de juicio político y prácticamente solicitando una especie de injerencia extranjera en la soberanía del Poder Judicial colombiano. Diría eso simplemente. Ahora, como se podrá entender, cuando a uno se le llama insistentemente senador de las FARC, actor del terrorismo, pues obviamente eso eleva de una manera supremamente significativa los factores de riesgo de un ejercicio como el que yo hago en la vida pública de carácter político.